Todo comenzó con una llamada telefónica que nunca pensé que recibiría de mi propio padre. Emma, dijo, con voz firme y fría. Hablamos todos sobre ello, y estuvimos de acuerdo. No estás invitada a Acción de Gracias este año. Al principio, pensé que había oído mal. Incluso me reí suavemente, esperando que dijera que era una broma. Pero entonces oí la risa de mi hermano de fondo, seguida de la risita sarcástica de mi cuñada y el tintineo de copas. Esperé la voz de mi madre, con la esperanza de que dijera algo, cualquier cosa para detener esta humillación. Pero todo lo que obtuve fue silencio. Un silencio largo, pesado, sofocante. Papá, susurré finalmente, ¿por qué? Exhaló como si le hubiera pedido demasiado. Simplemente es más fácil así, Emma. ¿Sabes cómo han estado las cosas? No lo hagas más difícil. Y así, sin más, la llamada terminó. El tono de llamada zumbaba en mi oído, bajo e interminable, mientras yo estaba de pie en mi cocina, rodeada de todo lo que había preparado para el viaje, el molde para el pastel, las bolsas de regalo, la botella sin abrir del Chardonnay favorito de mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta. Yo ya no formaba parte de ese nosotros. Durante unos minutos, no me moví. Mi mano temblaba ligeramente mientras dejaba el teléfono sobre la encimera. Afuera, la primera nieve de noviembre caía perezosamente, cubriendo de blanco el alféizar de la ventana. Había comprado mi billete de avión hacía una semana, reservado un coche de alquiler, incluso envuelto una bufanda que había pasado horas tejiendo para mi madre. Me había dicho a mí misma que este año sería diferente, que quizás, solo quizás, mi padre finalmente me vería como algo más que la decepción de la familia. Debería haberlo sabido. Me senté en la fría encimera de mármol, sintiendo el frío filtrarse a través de mis vaqueros. La cocina se sentía demasiado grande, demasiado estéril. Todo en mi apartamento gritaba éxito, paredes de cristal, electrodomésticos de acero inoxidable, vistas a la ciudad. Sin embargo, en ese momento, nunca me había sentido más pequeña. Mi reflejo en la puerta del horno me parecía ajeno. La mujer que me devolvía la mirada tenía todo lo que una vez había soñado, un negocio próspero, su propio nombre en la escritura de una propiedad, independencia. Pero también tenía algo que ninguna cantidad de dinero podía arreglar, el dolor de no ser deseada por su propia sangre. Mi mente reprodujo la última vez que mi padre me había dicho que estaba orgulloso. Fue hace 2 años cuando le ayudé a refinanciar la casa familiar para que no la perdieran. Había pasado meses negociando con el banco, lidiando con la burocracia, usando mis ahorros para asegurar el trato. Salvaste nuestro hogar, había dicho, con su mano en mi hombro. Eres una buena hija. Le había creído. Pero ahora esa misma casa, valorada en más de 1,2 millones de dólares, pertenecía a una familia que ya no me quería cerca. Agarré la botella de vino y me serví una copa, quizás 2. El líquido brillaba dorado bajo la luz colgante. Intenté tragar la amargura, pero se aferró a mi garganta. Todos los recuerdos volvieron de golpe, los años de ser comparada con mi hermano, los comentarios sarcásticos sobre mi carrera demasiado ambiciosa, la forma en que mi cuñada me llamaba señorita independiente como si fuera un insulto. Había trabajado duro para mantenerme conectada, para presentarme en cada festividad con regalos, con esfuerzo, con esperanza. Y aún así, nunca fue suficiente. Una pequeña parte de mí quería volver a llamar, exigir una explicación, gritar al teléfono que no había hecho nada malo. Pero la parte más grande, la que había aprendido a lo largo de años de sutil rechazo, me dijo que no tenía sentido. Habían tomado su decisión mucho antes de esta llamada. Simplemente yo no había querido verlo. Caminé hacia la sala de estar y me paré frente a la gran foto enmarcada del último día de Acción de Gracias. En ella, mi madre sonreía, mi padre cortaba el pavó, mi hermano levantaba su copa. Yo estaba sentada en la esquina de la mesa, capturada a mitad de una risa, con la mirada desviada de la cámara. Esa noche, había sentido que quizás las cosas estaban sanando. Había horneado 3 pasteles, ayudado a mi madre con la decoración, y por un momento, nos habíamos sentido como una familia de nuevo. Pero mirándola ahora, vi lo que me había perdido, el brazo de mi hermano alrededor de su esposa, mi padre inclinado hacia ellos, no hacia mí. Incluso en la quietud, la foto susurraba la verdad. Siempre había estado al margen. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje de mi hermano,
como para retorcer el cuchillo más profundamente. Sin rencores, hermana. Solo quiero mantener las cosas en paz este año. ¿En paz? La palabra me hizo reír a carcajadas. Habían elegido la paz por encima de mí. Borré el mensaje sin responder. Al anochecer, las luces de la ciudad brillaban bajo la nieve que caía. Me paré junto a la ventana, observando los copos danzar en el viento. En algún lugar de la ciudad, las familias se reunían, reían, ponían las mesas. El olor a pavo asado y pastel de calabaza llegaba débilmente desde otros apartamentos. Imaginé la casa de mi padre, el fuego crepitando, los mismos candelabros de plata, los platos de cristal de mi madre. Quizás ya habían reemplazado mi asiento. Quizás alguien más se sentaba allí ahora, fingiendo ser familia. Fui a mi escritorio y abrí mi portátil, en parte para distraerme, en parte por costumbre. Correos electrónicos no leídos inundaron la pantalla, clientes, socios, notificaciones bancarias. Un asunto llamó mi atención, confirmación de propiedad. Hice clic para abrirlo. Era un recordatorio de la escritura conjunta de la casa de mis padres, mostrando tanto el nombre de mi padre como el mío. Por un segundo, mi estómago se contrajo. Esa casa había sido el único lazo que quedaba entre nosotros, un símbolo de todo lo que había hecho para mantenerlos a salvo. Y ahora era el último hilo del que podía tirar para soltarlos. Me recliné en mi silla, exhalando lentamente. La voz de mi padre se repitió en mi cabeza. Todos estuvimos de acuerdo. Las palabras resonaban, cortando el silencio. Quizás ellos habían acordado borrarme, pero yo también podía acordar algo. Podía acordar dejar de desangrarme por gente que no veía mi valor. En la encimera, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez era el número de mi madre. Me quedé helada por un instante. Pensé que quizás llamaba para disculparse, para decir que no lo decía en serio, que todo era un malentendido. Pero lo dejé sonar y finalmente detenerse. No dejó un mensaje de voz. Nunca lo hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Vertí el último vino en mi copa y volví a la ventana. Los copos de nieve se presionaban suavemente contra el cristal, derritiéndose en la nada. Abajo, la gente se apresuraba por la calle, agarrando regalos, abrigados con bufandas, dirigiéndose al calor. Solía pensar que la familia significaba pertenencia, un lugar al que siempre podías volver. Esa noche, me di cuenta de que también podía significar la gente que te enseñó a estar sola. Tomé un largo sorbo y susurré a nadie: si ellos pueden cortarme, yo puedo hacer lo mismo. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, afiladas pero liberadoras. Por primera vez en años, el silencio no me asustó. Se sentía limpio, definitivo. Cuando apagué las luces, la habitación se sumió en una suave oscuridad. El único brillo provenía de la ciudad de abajo, distante, indiferente, viva. La observé hasta que mi reflejo desapareció en la noche. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, sentí el primer destello de algo nuevo. No ira, ni siquiera dolor, sino una especie de claridad. Este año, lo único por lo que estaría agradecida era por haber aprendido finalmente la verdad. Me desperté a la mañana siguiente con una especie de quietud que no se sentía pacífica. Se sentía vacía. Mi teléfono estaba oscuro en la mesita de noche. Ni mensajes nuevos, ni disculpas, ni un vuelve a casa. El aire en mi apartamento estaba fresco, todavía con el débil olor del pastel de pecanas que nunca llegué a servir. Durante unos minutos, me quedé sentada en la cama, dejando que el silencio se extendiera hasta llenar cada rincón de la habitación. Luego me levanté, me envolví en un suéter y preparé un café lo suficientemente fuerte como para quemar. Borré el recordatorio en mi teléfono que decía: vuelo a Aspen, Acción de Gracias. Y mientras la pantalla se quedaba en blanco, una ola de algo entre el dolor y el alivio me recorrió. Mientras el vapor se elevaba de la taza, mis ojos se posaron en una vieja foto en el frigorífico. Mi hermano, Ryan, y yo, ambos en nuestros 20, sonriendo en una barbacoa de verano. Mi padre tenía la mano en el hombro de Ryan. La mía estaba cortada del encuadre. Quité la foto y la miré fijamente, trazando la mancha donde la luz del anillo de mi madre había captado el flash. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a desenrollarse, uno tras otro,
como una bobina de película que no había pedido reproducir. Cuando era niña, siempre había sido Ryan esto, Ryan aquello. Los trofeos de Ryan llenaban las estanterías de la sala de estar mientras mis medallas de concursos de ortografía permanecían en una caja debajo de mi cama. Papá lo llamaba el futuro de la familia. Yo era la que ayudaba. Una vez, cuando tenía 10 años, pasé toda una tarde horneando galletas para el cumpleaños de mi padre. Cuando le entregué el plato, sonrió cortésmente antes de volverse hacia Ryan y decir, ¿te acordaste de cortar el césped? Ese es mi chico. Mi madre simplemente siguió doblando servilletas, su silencio suave y practicado. Aprendí temprano que ser buena no me hacía visible. Años después, ese mismo patrón me siguió hasta la edad adulta. Me abrí paso en la universidad, haciendo malabarismos con 2 trabajos mientras Ryan abandonaba 2 veces. Aún así, mis padres lo rescataban cada vez. Solo necesita dirección, decían, como si el mundo le debiera una. Cuando conseguí mi primer gran ascenso, recuerdo habérselo contado durante la cena, emocionada, esperando orgullo. Mi padre levantó la vista, asintió una vez y dijo, «Eso es genial, Em. Pásame el puré de patatas». Pero el día que dejé de esperar su aprobación fue el día que empecé a tener éxito. A los 30, había construido mi propia empresa inmobiliaria, era dueña de mi apartamento y tenía ahorros de los que mi familia ni siquiera sabía. Irónicamente, la primera vez que mi padre me llamó responsable fue el día que pidió ayuda. Había sido hace 3 años. Llamó tarde una noche, con la voz temblorosa. «Emma, tu madre y yo estamos en una pequeña situación». Su casa, la gran casa de los Calvel que había estado en pie durante décadas, estaba a punto de ser embargada por el banco después de que uno de los negocios de Ryan fracasara. Él había convencido a mi padre de refinanciar para financiar su nueva empresa, y cuando se fue a pique, quedaron ahogados en deudas. Recuerdo estar sentada en la encimera de mi cocina, sosteniendo el teléfono, escuchando el pánico en la voz de mi padre. «Lo arreglaré», le dije sin pensar. Y lo hice. Durante semanas, pasé cada hora libre negociando con el banco, revisando contratos, aprovechando mis propios activos para asegurar un mejor préstamo. Cuando todo terminó, la casa, valorada en más de $1,2 millones, estaba a salvo. Mi nombre apareció en la escritura junto al de mi padre, como parte del acuerdo legal. Me agradeció con una palmada en el hombro y dijo, «No tenías que hacer eso». Sonreí y respondí, «Lo sé». Unos días después, organizaron una pequeña cena para celebrar que la familia permanecía unida. Ryan dio un discurso sobre lo afortunados que éramos de tenernos los unos a los otros. Mis padres brindaron por su resiliencia. Yo me senté en el extremo de la mesa, invisible de nuevo, observando cómo el hombre que casi los había llevado a la bancarrota era elogiado por intentarlo. Cuando me fui esa noche, nadie se dio cuenta. Me senté en mi coche durante media hora, mirando las ventanas iluminadas de la casa que acababa de salvar, preguntándome por qué la gratitud siempre se saltaba mi asiento. Ahora, años después, todavía podía oír esa risa resonando débilmente en mi mente mientras estaba de pie en mi apartamento, viendo la nieve caer afuera. Saqué una caja de mi armario con la etiqueta familia. Dentro había tarjetas, fotos antiguas y una colección de cartas del Día de la Madre que había escrito pero nunca enviado. Hojeé una de la universidad. «Querida mamá, estoy bien. Ojalá vinieras a visitarme alguna vez». Su respuesta había sido de 3 frases, terminando con, «Cuídate, cariño». Sonreí con tristeza. Lo había hecho, mamá. Me había cuidado. Quizás ese era el problema. Cuando volví a mirar la caja, noté algo más metido entre los papeles, una copia de la escritura de la propiedad del banco, todavía marcada como propiedad conjunta. La había guardado por practicidad, pero ahora se sentía más pesada, simbólica. Lo único que me ataba a ellos era una casa que nunca se había sentido realmente como un hogar. Cerré la tapa y coloqué la caja en un estante del trastero. Al darme la vuelta, una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez, me di cuenta de que todos esos años había estado pagando por su seguridad, financiera y emocionalmente, solo para comprar un lugar al que nunca se me había permitido pertenecer. Susurré en la habitación vacía, me necesitabais cuando importaba. Pero ahora que no, soy reemplazable. Alrededor del mediodía, salí a caminar.
Las aceras estaban cubiertas de escarcha y mi aliento salía en pequeñas nubes. Las parejas pasaban cogidas de la mano, sus risas llenando el aire. Envidié su simplicidad. Me detuve en un pequeño café para tomar un té, observando a la gente saludarse con abrazos, comidas compartidas, calidez. Me recordó cómo mi familia solo conocía la unión cuando les beneficiaba. De camino a casa, me encontré pensando en mi madre. Hubo una noche, hace mucho tiempo, en la que había intentado defenderme. Estábamos en la cocina. Yo tenía 25 años y acababa de contarles sobre una expansión de mi negocio. Mi padre había dicho, eso es genial, pero no te creas demasiado. Mi madre murmuró, Charles, le va tan bien. Él había espetado, es demasiado independiente para su propio bien. Mi madre había bajado la vista y no dijo nada más. Recordé lo pequeña que sonaba su voz entonces, lo mucho que se parecía a la mía antes de que aprendiera a silenciarla. Ahora, de pie junto a mi ventana, susurré, elegiste la paz por encima de mí. No sonaba enojado, solo factual. Ni siquiera estaba segura de si la culpaba ya. A ella le habían enseñado a sobrevivir en silencio. Yo simplemente aprendí a sobrevivir de manera diferente. Esa noche, preparé la cena para uno. Encendí una vela de la misma manera que mi madre siempre lo hacía, pero esta vez la llama era para mí. Me senté en mi pequeña mesa de comedor, comiendo lentamente, saboreando la quietud. Mi mente se desvió hacia el futuro, hacia una vida donde mi valor no estuviera atado a quien necesitaba ser salvado. Cuando terminé de comer, abrí mi portátil y revisé los correos del trabajo, el suave brillo de la pantalla reflejándose en la copa de vino a mi lado. Por un segundo, imaginé a mi padre sentado frente a mí, sermoneándome sobre la lealtad familiar. Casi podía oír su voz. Eres tan emocional, Emma. Te tomas todo personalmente. Tenía razón. Lo hacía, porque la familia había sido personal. Me recliné y exhalé. Quizás esa era mi fortaleza, no mi defecto. Quizás sentir profundamente era como había sobrevivido en una familia que había olvidado cómo sentir en absoluto. Cerré mi portátil y miré alrededor del apartamento. El débil zumbido del calentador, el parpadeo de la vela, la nieve blanca y limpia afuera. Estaba en silencio, pero por una vez, no me sentía pequeña dentro de él. Me levanté, apagué la vela y apagué las luces. El reflejo en la ventana oscura me capturó a mitad de movimiento, una mujer que había pasado una vida siendo útil, ahora aprendiendo lo que significaba simplemente existir. Quizás algunas familias no se rompen de golpe, le susurré a mi reflejo. Quizás se van desmoronando, pieza por pieza, hasta que un día simplemente dejas de buscar lo que ya se ha ido. Las luces de la ciudad brillaban abajo, distantes y vivas. Me quedé allí un rato, sin llorar, sin enojarme, solo quieta. Luego cogí mi teléfono, busqué en mis contactos y encontré el grupo etiquetado como familia. Con un movimiento silencioso, lo borré. Mi reflejo no parpadeó. Sonrió. Me dije a mí misma que solo pasaba en coche para despejar la cabeza. Pero cuando las calles familiares comenzaron a aparecer, bordeadas de arces escarchados y luces de porche brillantes, supe a dónde iba. Mis manos agarraron el volante con más fuerza cuando la casa Calvel apareció a la vista. Se erguía exactamente como la recordaba, simetría perfecta, contra ventanas blancas, la luz del porche brillando con un suave dorado contra la nieve que caía. Era el tipo de casa con la que la gente soñaba. Para mí, se sentía como un monumento a todo lo que había perdido. Aparqué al otro lado de la calle, dejando el motor en marcha para mantener la calefacción. La caja de regalo estaba en el asiento del pasajero, una pulsera que había comprado para mi madre hacía semanas, grabada con las palabras, por todas las cenas que aún compartiremos. La ironía dolía ahora. Miré la casa durante un largo minuto antes de susurrar, quizás no lo decían en serio. Quizás fue solo una mala conversación. Apagué el motor, salí y comencé a caminar por el camino de entrada, mi aliento volviéndose blanco en el aire frío. Cuanto más me acercaba, más podía ver el interior a través de las ventanas escarchadas. El comedor brillaba cálido y dorado. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, cortando un pavo, mientras mi hermano, Ryan, servía vino en copas de cristal. Mi madre se movía de un lado a otro entre la cocina y la mesa, con el pelo recogido pulcramente,
su rostro iluminado con una sonrisa que no había visto en años. Por un momento, me quedé helada en el sendero. La casa irradiaba calidez, risas, pertenencia, todo lo que yo quería pero nunca había recibido de verdad. Respiré hondo y presioné el timbre. El sonido resonó débilmente en el interior. A través de la ventana, vi a mi madre mirar hacia la puerta, su sonrisa vacilando. Pero antes de que pudiera moverse, apareció alguien más, Lidia, mi cuñada. Abrió la puerta a medias, su expresión cortés pero tensa. «Oh, Emma. Esto es inesperado». Forcé una sonrisa. «Hola, Lidia. Solo quería dejar algo para mamá. Un pequeño regalo». Dudó, mirando por encima de su hombro. Oí voces ahogadas detrás de ella, Ryan diciendo algo que no pude entender. Luego Lidia salió, cerrando ligeramente la puerta detrás de ella para que el calor se quedara dentro y yo fuera. «No es un buen momento», dijo, su tono cortante como el de un gerente dirigiéndose a un huésped no deseado. «Solo tardaré un segundo», respondí, mostrando la pequeña caja. «No entraré». Sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia la calle. «Emma, la familia está cansada. Ha sido una semana larga». Dentro, vi movimiento. La figura de mi padre apareció brevemente en el pasillo, su silueta enmarcada por la luz de las velas. Se detuvo, me vio, y luego se dio la vuelta. Mi madre se quedó quieta en la puerta de la cocina, con las manos agarrando un paño de cocina. Ella tampoco se movió. Algo dentro de mí se rompió silenciosamente entonces. No fuerte, no dramático. Solo un pequeño sonido interior que me dijo que el último hilo se había roto. «Por supuesto», dije finalmente. No quisiera perturbar la paz de nadie. Coloqué la caja en el felpudo, mis dedos entumecidos por el frío. Lidia asintió torpemente. «Gracias. Me aseguraré de que lo reciba». Logré una sonrisa cortés. «Dile que le deseo un feliz día de Acción de Gracias». Mientras me daba la vuelta para irme, la oí cerrar la puerta suavemente detrás de mí. No un portazo, solo la silenciosa finalidad de alguien que se asegura de que sepas que no perteneces. El viento me golpeó las mejillas mientras caminaba por el camino de entrada. La nieve comenzaba a caer más fuerte ahora, pequeños copos pegándose a mi abrigo y a mi pelo. Al otro lado de la calle, la señora Henderson, la vecina anciana que conocía a nuestra familia desde que yo era pequeña, estaba junto a su buzón con un abrigo grueso. «Emma», gritó, entrecerrando los ojos a través de la nieve que caía. «¿No te quedas a cenar?» Forcé una sonrisa que dolió. «Solo dejaba algo, señora Henderson». Ella miró más allá de mí hacia la casa, con el ceño fruncido. «¡Qué pena! Tu madre siempre decía que el Día de Acción de Gracias no estaba completo sin sus dos hijos». Asentí, fingiendo no notar cómo se me apretaba la garganta. «La gente cambia». Su rostro se suavizó. «Cuídate, querida». La saludé con la mano y volví a mi coche. Las luces de la casa brillaban detrás de mí, las risas débiles a través de las ventanas. Sonaba ahogado, como música sonando bajo el agua. Hermoso pero inalcanzable. Cuando abrí la puerta de mi coche, dudé antes de entrar. A través del cristal, vi a mi madre de pie junto a la ventana. Había apartado la cortina a medias, su rostro apenas visible. Nuestras miradas se encontraron por un segundo fugaz. Levanté una mano ligeramente, un pequeño saludo. Ella no me devolvió el saludo. Su mano se contrajo, luego dejó caer la cortina. Ese único movimiento dolió más que todas las palabras que me habían dicho. Me quedé sentada un rato, con el motor al ralentí, mi aliento empañando el parabrisas. La pequeña caja de regalo estaba en el porche, cubierta de nieve. Pensé en cuántas veces había estado en ese mismo umbral, esperando ser invitada a entrar, creyendo que sería diferente. Nunca lo fue. Cuando finalmente salí del camino de entrada, sentía el pecho pesado, las manos frías en el volante. Las luces de la calle se veían borrosas a través de la nieve, su brillo suave y distante. No puse música. Tampoco lloré. El silencio se sentía como su propio tipo de funeral. Mientras conducía por la ciudad, pasé por otras casas,
cada ventana brillando con familias reunidas alrededor de mesas, sus risas derramándose en la noche. Imaginé el olor a pavo asado, el sonido de copas tintineando, el ritmo fácil de la pertenencia. En el asiento del pasajero, el pastel de pecanas que había horneado la noche anterior se deslizó ligeramente con cada giro. El favorito de mi madre. Verlo me revolvió el estómago. En el siguiente semáforo en rojo, miré por la ventana y vi a un hombre sentado en la esquina, envuelto en capas, sosteniendo un cartel de cartón que decía, hambre. Cualquier cosa ayuda. Sin pensar, me detuve, bajé la ventanilla y le ofrecí el pastel. Parecía sorprendido. ¿Estás segura? Sí, dije en voz baja. Lo hice para alguien que no lo necesita. Él sonrió, con ojos amables pero cansados. Gracias. Eres la primera persona que se detiene hoy. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que él sabía. De nada, dije, y luego me alejé antes de que mi voz se quebrara. Cuando llegué a casa, la nieve se había espesado, cubriendo las calles de blanco. Aparqué, apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad durante un largo rato. Mis manos descansaban en el volante, todavía temblando débilmente. Todavía podía ver el rostro de mi madre en la ventana. Su vacilación, su silencio. No era odio. Era miedo. El tipo de miedo que hace que la gente elija la comodidad sobre el coraje. Dentro de mi apartamento, el aire era frío y silencioso. Colgué mi abrigo, me serví un vaso de agua y miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Mi rostro parecía cansado, más viejo de alguna manera. Había tristeza allí, pero también algo más, resolución. No tuvieron que gritar para hacerme sentir pequeña, susurré. Solo tuvieron que fingir que no estaba allí. Apagué las luces y me quedé en el tenue resplandor de la ciudad afuera. Por un momento, volví a imaginar la casa, cálida, llena de risas. Luego imaginé la caja de regalo todavía en el porche, desapareciendo lentamente bajo la nieve. Era casi poético. Había dejado algo para ellos, y ahora la nieve lo estaba enterrando, justo como yo estaba aprendiendo a enterrar la necesidad de su amor. Respiré hondo y lo dejé salir lentamente. El dolor en mi pecho todavía estaba allí, pero se sentía más silencioso, más limpio. Me cerraron la puerta de su casa, dije suavemente a la habitación vacía. Aún no saben que estoy a punto de cerrarles la puerta de la mía. Afuera, la nieve seguía cayendo. La ciudad brillaba bajo ella, silenciosa e interminable. Adentro, me envolví en una manta y me senté junto a la ventana hasta que apareció el primer atisbo del amanecer, pálido e incierto. Por la mañana, el plato del pastel estaría vacío en algún lugar de la ciudad, en manos que lo necesitaban más. Y por primera vez en años, no me sentí como la que se quedó con hambre. El apartamento estaba demasiado silencioso esa noche. El tipo de silencio que presiona contra tu pecho hasta que respirar se siente como una decisión. La mesa estaba puesta para uno, un solo plato, un tenedor, una copa de vino. El olor a comida china para llevar llenaba la habitación, agudo y salado, nada como el lento calor del pavo asado que solía flotar por la casa de mis padres cada noviembre. La vela parpadeaba débilmente junto a mi plato, su llama inclinándose como si también estuviera cansada de estar sola. Cogí mi teléfono y abrí las redes sociales. La publicación de mi hermano Ryan estaba en la parte superior de mi feed, una foto perfectamente filtrada de la mesa de acción de gracias de mi familia. Los platos con borde dorado brillaban bajo la luz del candelabro, mi padre cortando el pavo como una escena de una revista. La sonrisa de mi madre era amplia, su mano descansando en el hombro de Ryan. El pie de foto decía, familia, siempre. La palabra me atravesó. Hice zoom en la foto hasta que se volvió borrosa, hasta que los bordes se fundieron en la nada. Esperé la ira, pero lo que vino en su lugar fue el vacío, un espacio hueco donde antes vivía el amor. Dejé el teléfono, tomé un sorbo de vino y miré la vela. Su pequeña luz temblaba, extendiendo sombras por las paredes. Casi podía oír los sonidos que solían llenar las noches de acción de gracias, el tintineo de los tenedores, el zumbido de los discos de jazz de mi padre, la calidez de la risa de mi madre antes de desvanecerse en un silencio cortés. Ahora el único sonido era el viento de la ciudad colándose por las grietas de mis ventanas. El año pasado, durante el Día de Acción de Gracias, mi padre había levantado su copa y dicho,
esta familia se mantiene fuerte porque nos mantenemos unidos. Recordaba esa frase claramente. Lo había creído entonces. Ahora, con mi teléfono brillando a mi lado, me reí suavemente y susurré, unidos, mientras yo pague por ello. La risa no duró. Se quebró a mitad de camino. Dejé el tenedor y me froté las sienes, el vino quemándome en la garganta. Nunca más, susurré. Para distraerme, volví a abrir mi teléfono, desplazándome distraídamente. Fue entonces cuando vi otra actualización, el comentario de mi padre debajo de la foto de Ryan. Orgulloso de mi hijo por mantener a nuestra familia fuerte este año. No me había mencionado, ni una sola vez. Algo dentro de mí se rompió limpiamente esta vez. No ruidoso, no desordenado, solo definitivo. Puse el teléfono boca abajo y miré la mesa. La llama de la vela bailaba más alto, como si supiera que algo había cambiado. Me estiré sobre la mesa y la apagué. El humo se enroscó en finas cintas grises, retorciéndose antes de desaparecer. La oscuridad se sentía bien, honesta. Luego, por costumbre, abrí mi portátil. Los correos de trabajo brillaban en la pantalla, recordatorios de plazos, listados de propiedades, contratos, todas las partes de mi vida que realmente funcionaban. Y allí estaba, silenciosamente en mi bandeja de entrada, el mensaje de mi abogado, escritura de propiedad, confirmación de título conjunto. Hice clic para abrirlo. El documento me devolvía la mirada, claro y limpio. Mi nombre justo debajo del de mi padre, todavía figurando como copropietaria de la casa Calvel de $1,2 millones. Me recliné en mi silla, mirando esos dos nombres. Mis dedos flotaban sobre el panel táctil, temblando ligeramente. Mi tristeza comenzó a volverse fría, densa como el hielo formándose bajo la piel. Esa casa, murmuré para mí, la mitad mía. Leí las líneas de nuevo, recordando el día que las había firmado, creyendo que estaba salvando algo sagrado, creyendo que si ayudaba, finalmente me verían como familia, no como un error que necesitaba ser corregido. Mi respiración se volvió lenta y constante ahora. La ira se había ido. Lo que la reemplazó fue la claridad. Si ellos pueden borrarme de su mesa, susurré, yo puedo borrarme de su escritura. Me levanté y crucé la habitación. En la esquina había una pequeña caja de viejos recuerdos familiares, los que aún no había tirado. La abrí. Dentro había fotos, tarjetas de cumpleaños, algunas notas con la letra de mi madre y una foto enmarcada de mi padre enseñando a Ryan a montar en bicicleta. Le di la vuelta. En la parte de atrás, con la cuidada escritura de mi madre, decía, nuestros chicos. Las palabras dolieron, no porque me excluyeran, sino porque una vez había deseado tanto pertenecer a ellas. Sostuve el marco sobre la mecha de la vela y encendí una cerilla. La pequeña llama siseó y luego se estabilizó. La acerqué a la esquina de la foto. El papel se enroscó lentamente, ennegreciéndose por los bordes. Los rostros se derritieron primero, la sonrisa, la hierba, el cielo de verano, hasta que todo lo que quedó fue ceniza. Lo dejé caer en el fregadero vacío, viéndolo enfriarse. No se sintió cruel. Se sintió como un funeral que llevaba mucho tiempo pendiente. Me quedé allí un rato, mirando las cenizas. Luego apagué las luces, dejando que la oscuridad se asentara de nuevo. Mi teléfono vibró una vez, solo una vez. El nombre de mi madre en la pantalla. Me quedé helada, mirándolo. Quizás llamaba para disculparse. Quizás llamaba porque se sentía culpable. El teléfono siguió vibrando. No contesté. Después de unos segundos, se detuvo. No siguió ningún mensaje de voz. Nunca dejaba uno cuando las cosas se ponían difíciles. Cogí mi copa y caminé hacia la ventana. Afuera, la nieve caía de nuevo, espesa y lenta, cubriendo las calles de abajo. El mundo parecía pacífico, silencioso, casi nuevo. Apoyé mi mano en el cristal y susurré, si la paz cuesta tanto, aún así la pagaré. El reflejo de las luces de la ciudad brillaba sobre mi piel, y por primera vez, no vi a una mujer esperando ser amada. Vi a alguien aprendiendo a amarse a sí misma. Me senté de nuevo en la mesa, abrí mi portátil otra vez y busqué en los registros de propiedad. Mi cursor se detuvo sobre la línea con el nombre de mi padre. No tenía que hacer nada todavía.
Solo saber que podía era suficiente. La venganza no se sentía como rabia. Se sentía como silencio. Limpio, frío, absoluto. Miré la escritura una última vez y luego cerré el portátil. Mi teléfono se iluminó de nuevo, una notificación de las redes sociales. Una foto de Ryan y su familia junto a la chimenea, con la leyenda, tan agradecido por todo lo que tenemos. Sonreí, solo una curva débil y cansada de mis labios. Pronto verás lo que tienes, murmuré. El calentador hizo un clic suave en la esquina, rompiendo el silencio por un momento antes de volver a callar. Podía oír el débil zumbido de la ciudad, el latido de algo vivo y distante. Tomé otro sorbo de vino, más frío ahora, y exhalé. La amargura se había desvanecido. Lo que quedaba era acero. Mañana, le dije a la habitación vacía. Mañana empiezo a cortar lazos. El humo de la vela ya se había desvanecido, pero su aroma aún perduraba, un rastro de algo quemado y limpio. Me paré junto a la ventana una vez más, viendo la nieve acumularse en los tejados. Parecía casi suave, como el perdón cayendo sobre una ciudad que había olvidado cómo pedirlo. Siempre decían que la familia es para siempre, susurré. Quizás sea verdad, porque incluso lo eterno tiene que terminar en algún lugar. Cuando finalmente apagué la última luz, la habitación brillaba débilmente por la ciudad de abajo. Mi reflejo en el cristal era suave, medio sombreado, casi nuevo. Por la mañana, sabría lo que había que hacer. Y esta vez, no dudaría. La luz de la mañana se colaba por las persianas, cortando la encimera de mi cocina como una determinación silenciosa. El aire olía a café recién hecho y a escarcha. Estaba allí descalza, viendo el vapor subir de mi taza, sintiéndome más despierta de lo que había estado en meses. No quedaban lágrimas, ni dudas, solo una extraña especie de calma, la que llega cuando finalmente dejas de esperar que alguien más arregle lo que rompió. Me puse un blazer de color carbón, me peiné el pelo hacia atrás y me miré en el espejo. Mis ojos estaban más claros, más fríos, pero no crueles. No más lágrimas, le dije suavemente a la mujer del espejo. Ella no parpadeó. Solo asintió. Agarré mi carpeta etiquetada, fideicomiso familiar, propiedad y asignación y la metí en mi bolso. Luego cogí las llaves del coche y salí a la fría mañana de Denver. El viaje al centro fue silencioso. La nieve había comenzado a derretirse, dejando vetas de agua plateada en las calles. La gente pasaba apresuradamente, envuelta en bufandas, llevando tazas de café, riendo en sus teléfonos. Solía envidiar a gente así, intacta por la traición, todavía creyendo que la familia significaba seguridad. Ahora simplemente me sentía más vieja. Cuando llegué al despacho de mi abogado, la recepcionista levantó la vista y sonrió cortésmente. Señorita Caldwell, el señor Langford la recibirá ahora. El señor Langford había sido mi abogado durante años, un hombre tranquilo, de pelo cano, con ojos que siempre parecían saber ya el final. Me hizo un gesto para que me sentara. Emma, no esperaba verte tan pronto. ¿Todo bien? Sí, dije, dejando la carpeta sobre su escritorio. Necesito quitar mi nombre de la escritura de la propiedad Caldwell. Él parpadeó. ¿La casa en Aspen? Es bastante valiosa. ¿Estás segura de que quieres hacer eso por completo? Me estudió por un momento. Normalmente la gente lucha por permanecer en los títulos de propiedad, no por borrarse de ellos. No soy como la mayoría de la gente, respondí. Él asintió levemente, sacando los formularios necesarios. Requerirá una firma y alguna verificación. Pero una vez hecho esto, renunciarás a toda la propiedad y derechos legales de esa casa. Cortarás todos los lazos financieramente. Perfecto, dije, cogiendo el bolígrafo. Ese es el punto. Dudó antes de entregarme el documento. Emma, perdóname si esto suena personal, pero ¿estás segura de que esta no es una decisión tomada con ira? Lo miré. Si fuera ira, habría hecho esto hace años. No volvió a preguntar. El bolígrafo se deslizó por la página, mi firma firme y deliberada. Cada lazo de tinta se sentía como una pequeña liberación. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y exhalé. No sentí triunfo. Sentí silencio, el tipo que llena el espacio donde antes vivía la obligación.
El señor Langford colocó los papeles en una carpeta. De acuerdo, procesaré esto para mañana. Hizo una pausa. Eres una buena hija, Emma. No todos habrían salvado la casa de sus padres en primer lugar. Sonreí débilmente. Quizás ese fue el problema. De vuelta en el coche, las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, borrosas a través de los últimos copos de nieve. Me senté un rato antes de arrancar el motor, dejando que el calentador zumbara suavemente. Luego abrí mi aplicación bancaria en el teléfono. Allí estaba, la transferencia recurrente que había configurado hace años, asignación mensual de $8,000 para Charles y Margaret Calvell. Había comenzado como un gesto de amor, una forma de ayudarlos a sentirse seguros, pero con el tiempo se convirtió en una correa que me até alrededor de mi propio cuello. Miré la pantalla. Los números significaban menos para mí que el hábito. Representaban cuánto había estado pagando solo para mantener la aprobación de mi familia. Dudé por un instante, luego toqué cancelar pago recurrente. La pantalla parpadeó y luego mostró pago desactivado con éxito. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No de regodeo, solo pacífica. Es extraño, susurré. Como el silencio puede ser más fuerte que gritar. Hice una nota en mi registro financiero, cortado. 28 de noviembre. La fecha se veía limpia, casi elegante en la página, como un punto al final de una larga y agotadora oración. De camino a casa, mi mente se desvió al día en que todo había comenzado, la primera llamada de mi padre pidiendo ayuda. Todavía podía oír su voz, temblorosa, llena de falsa humildad. Tu madre no está bien, Emma. Nos vendría bien un poco de ayuda hasta que Ryan arregle las cosas. Ni siquiera lo había pensado 2 veces. Había transferido el dinero antes de que terminara de explicar. Me había dicho a mí misma que era amor. En realidad, era miedo. Miedo de ser olvidada de nuevo. Con los años, las solicitudes se habían vuelto más silenciosas pero más constantes. Pequeñas indirectas. Los impuestos son más altos este año. Tu madre necesita nueva medicación. Te lo devolveremos cuando el negocio de Ryan se recupere. Nunca lo hicieron. Pero seguí pagando de todos modos porque no podía soportar el silencio que venía cuando no lo hacía. Ahora, sentada en un semáforo en rojo, me di cuenta de que el silencio que una vez había temido se había convertido en mi mayor arma. En la siguiente esquina, entré en el banco del centro. Dentro, los suelos de mármol brillaban como el agua. Una joven empleada con ojos amables me saludó en el mostrador. Su placa de identificación decía, Maya. Hola, señorita Calvell. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito actualizar la configuración de mi cuenta, dije, y cancelar permanentemente cualquier cuenta familiar vinculada. Maya dudó. ¿Todas? Todas. Mientras tecleaba, levantó la vista, indecisa. ¿Estás segura? Parece que algunas de estas transferencias van a dependientes, posiblemente sus padres. La miré fijamente. Ya no dependen de mí. Simplemente están acostumbrados a ser rescatados. Sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Entendido. Me encargaré de ello. Cuando terminó, me entregó un recibo confirmando los cierres. Ya está todo listo. Debe sentirse extraño, sin embargo, dejar ir tanto control. Doblé el recibo cuidadosamente y lo metí en el bolsillo de mi abrigo. No es extraño, dije. Liberador. Al salir del banco, el viento me golpeó la cara, agudo y limpio. El cielo arriba era de un azul profundo y frío, veteado de blanco. Por primera vez en años, me sentí ligera. Conduciendo a casa, pensé en cómo la gente siempre imagina que la venganza es algo ardiente, dramático, un grito, un portazo, una tormenta. Pero la mía fue silenciosa. Sin gritos, sin caos, solo puertas cerrándose una tras otra hasta que todo lo que quedó fue paz. Cuando volví a mi apartamento, el aire se sentía más cálido de alguna manera. Dejé las llaves en la encimera, me serví una taza de té en lugar de vino y abrí mi portátil. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de trabajo, contratos, reuniones, plazos. Todo se sentía estable, fiable, mío.
Hice clic en un documento en blanco y escribí 3 palabras en la parte superior: ¿cómo se siente la libertad? Luego me recliné y sonreí. El teléfono en la encimera vibró una vez, luego otra. No lo revisé. Sabía quién era, probablemente Ryan, quizás mi padre, o quizás habían empezado a notar la falta de depósitos. De cualquier manera, no importaba. Al principio pensarán que es un fallo técnico, murmuré para mí. Luego llamarán al banco. Luego se darán cuenta de la verdad. Cerré el portátil. Por primera vez en años, no me sentí culpable por elegirme a mí misma. El sol había comenzado a ponerse, proyectando largas cintas naranjas en las paredes del apartamento. Me paré junto a la ventana mirando la ciudad brillante. El mundo seguía moviéndose, indiferente a todo lo que acababa de hacer. Se sentía bien así. Cogí mi té, dejé que el calor llenara mis manos y susurré: ellos tomaron mi invitación. Yo recuperé mi poder. Afuera, los últimos copos de nieve se deslizaban a través de la luz que se desvanecía, prendiéndose fuego al caer. La ciudad se veía más suave ahora, más limpia. Observé hasta que los colores se desvanecieron en el crepúsculo, hasta que las luces comenzaron a brillar de nuevo, pequeñas señales de vida que ya no necesitaba perseguir. Esto ya no era venganza. Era reclamación. Y por primera vez, finalmente me pertenecía a mí misma. Lo primero que noté esa mañana fue el silencio. No el tipo hueco y doloroso que solía atormentarme, sino algo más suave, constante, limpio, casi vivo. La luz del sol se filtraba por mis persianas, tocando el borde de mi escritorio donde todavía yacía la documentación de ayer. Me estiré lentamente, dándome cuenta por primera vez en años de que mi cuerpo no se sentía pesado. Se sentía como si mis pulmones finalmente hubieran recordado cómo respirar. Hice café, tarareando para mí mientras la tetera silbaba. La ciudad afuera apenas despertaba, el aire fresco, las calles resbaladizas por la nieve derretida. Miré el reloj de la pared. 7:30, mi nuevo comienzo tenía exactamente una semana. El trabajo se sentía diferente ahora. Conduje a la oficina temprano, el calentador zumbando suavemente mientras veía el horizonte elevarse contra el sol de la mañana. Ninguna llamada de mi padre. Ningún mensaje de mi madre. Ningún recordatorio de cuánto les debía financiera o emocionalmente. Mi teléfono, una vez lleno de notificaciones familiares, había estado felizmente silencioso. Cuando aparqué, mi asistente Lauren me saludó con su sonrisa habitual. Buenos días, Emma, pareces más ligera. Le devolví la sonrisa. Lo estoy. Ella asintió aprobadoramente. Bien. Te lo mereces. Era una frase tan simple, pero se quedó conmigo todo el día. Te lo mereces. Había pasado toda mi vida ganándome una aprobación que nunca llegó. Ahora, la idea de que la paz no necesitaba ser ganada, simplemente tenía que ser elegida, se sentía revolucionaria. Al mediodía, mi bandeja de entrada estaba llena de contratos, acuerdos, consultas de propiedades. Era el tipo de caos en el que prosperaba. Aún así, cuando mi teléfono vibró, sentí esa sacudida familiar en mi pecho. Miré la pantalla. Un correo electrónico. El asunto decía: consulta urgente de cuenta. Era del contable de mi padre. Lo abrí, leyendo el breve y cortés mensaje. El señor Calvel ha notado algunos cambios recientes en los arreglos financieros conjuntos. ¿Podría por favor confirmar si estos fueron autorizados por usted? No respondí. Lo borré. Unos minutos más tarde, mi buzón de voz sonó. Presioné reproducir. La voz de un gerente de banco se escuchó por el altavoz. Señorita Calvel, hemos recibido múltiples llamadas sobre un problema con sus depósitos mensuales. Necesitaremos verificar. Presioné detener. Mi reflejo en la pantalla negra de mi teléfono sonrió débilmente. Que lo averigüen ellos. No era amargura. Era claridad. Esa noche, conduje a casa a través de suaves ráfagas de nieve. Las calles brillaban bajo la luz naranja que se desvanecía. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensajes de texto de números desconocidos, mensajes que no me molesté en abrir. Puse el dispositivo boca abajo en el asiento del pasajero. El silencio era una especie de música ahora,
una que nunca quería dejar de escuchar. El sábado por la mañana, fui a yoga por primera vez en meses. El estudio olía débilmente a lavanda y cedro. Cuando la instructora nos pidió que cerráramos los ojos y respiráramos, lo hice. Inhalen lo que los fortalece, dijo. Exhalen lo que no. Imaginé la voz de mi padre, su tono despectivo, el peso constante de tener que demostrar mi valía. Lo dejé ir todo en la exhalación. Durante la meditación, dijo una cosa más: cuando dejas de reaccionar, empiezas a reclamar. Las palabras se alojaron en algún lugar profundo dentro de mí. Eso era. Mi silencio no era evasión. Era reclamación. Después de la clase, caminé a casa por la ciudad, sintiendo una extraña y tranquila felicidad instalarse dentro de mí. La panadería de la esquina tenía la puerta abierta, el olor a canela saliendo a la calle. Una pareja reía suavemente mientras compartían un croissant. Un anciano alimentaba a las palomas con migas junto a la fuente. Todo se sentía hermosamente ordinario. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No miré. En casa, preparé el almuerzo y puse música suave. El apartamento estaba lleno de luz. Entonces, justo cuando me sentaba, un nuevo mensaje apareció en la pantalla de mi portátil. Una alerta de mi buzón de voz. Presioné reproducir sin pensar. La voz de mi padre llenó la habitación, áspera y tensa. Emma, necesitamos hablar. Tu madre está disgustada. No puedes simplemente ignorarnos así. ¿La casa? Lo detuve ahí. Aún no lo entendía. Nunca se trató de la casa. Se trataba de los años en que había rogado ser vista y escuchada, y con qué facilidad me descartaron una vez que dejé de dar. Cerré el portátil y salí al balcón. El aire era frío pero claro. Denver se extendía debajo de mí, una ciudad avanzando estuviera quien estuviera listo o no. Para el lunes, el silencio entre nosotros se había convertido en una especie de tormenta silenciosa. Apareció un mensaje de texto de una prima. Oye, tus padres están tratando de localizarte. ¿Todo bien? Otro de un viejo vecino. He oído que hay problemas con la casa. Espero que estés bien. Los ignoré a todos. Luego llegó un mensaje de Ryan. ¿Manipulaste las cuentas? Papá está perdiendo la cabeza. Arregla esto antes de que empeore. Casi me reí. Todavía me hablaba como si fuera una empleada, no una hermana. Borré su mensaje y bloqueé el número. Al día siguiente, durante la pausa para el almuerzo, deambulé por un pequeño mercado de agricultores cerca de mi oficina. El aire estaba lleno del sonido de los vendedores gritando, el olor a nueces tostadas y manzanas. Compré un ramo de lirios blancos, delicados, flores sin pretensiones para mí, solo porque sí. Mientras pagaba, la cajera me miró con una sonrisa curiosa. Era Maya, la misma joven del banco. Oh, señorita Calvel, ¿cómo está? Estoy bien, dije. ¿Realmente bien? Ella sonrió. No parece alguien que se arrepienta de sus decisiones. No lo hago, dije. Ni un poco. Me entregó las flores y dijo en voz baja, entonces hiciste lo correcto. Sus palabras me siguieron a casa. Puse los lirios en un jarrón en mi mesa de comedor y me alejé para admirarlos. Hacían que la habitación oliera a renovación. Más tarde esa noche, un correo electrónico inesperado apareció en mi bandeja de entrada. Este me fue copiado accidentalmente. Era de mi padre a su abogado. Asunto, urgente, aviso de incumplimiento de pago de hipoteca. Leí las primeras líneas. El pánico, la confusión, el echar la culpa. No necesitaba leer más. Cerré el correo electrónico y me recliné, mirando el techo. No era alegría lo que sentía. Era justicia. El tipo de justicia que no proviene de la venganza, sino de finalmente dejar que alguien viva con las consecuencias que ha creado. El teléfono sonó de nuevo esa noche. El nombre de mi madre. Lo miré, mi pulgar flotando sobre el botón verde. Por una fracción de segundo, pensé en contestar, en escuchar su voz, en terminar el silencio. Luego imaginé el momento después, la culpa, la manipulación, el lento deshacer de todo lo que había trabajado para reclamar.
Lo dejé sonar. Cuando la llamada terminó, apagué el timbre por completo. El silencio regresó, suave y protector. Me preparé una taza de té y me senté junto a la ventana, viendo la nevada. El mundo exterior parecía pacífico, plateado y blanco bajo las luces de la calle. Pensé en lo que mi padre había dicho una vez. Eres demasiado sensible, Emma. Te tomas todo personalmente. Estaba equivocado. No me tomaba todo personalmente. Simplemente dejé de fingir que las cosas que me herían no importaban. Bebí mi té, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo. Piensan que el silencio significa debilidad, susurré. No saben que es el único lenguaje que me queda. La pantalla del teléfono se iluminó una vez más, brillando débilmente contra la mesa oscura. Papá. Me estiré y lo puse boca abajo. Afuera, la nieve había dejado de caer, dejando el mundo limpio. Adentro, respiré profundamente y escuché el silencio, el tipo que ya no dolía. Ya no estaba esperando. No estaba reaccionando. Estaba reclamando. Y esta vez, el silencio era mío. El teléfono comenzó a vibrar antes del amanecer. Al principio, pensé que era una alarma que había olvidado apagar. Pero cuando me di la vuelta, la pantalla se iluminó en la oscuridad, 32 llamadas perdidas. Mi padre, mi madre, Ryan, incluso el número de casa que no había visto en años. El timbre comenzó de nuevo, implacable, cada vibración resonando por el apartamento como un recordatorio de todo lo que había soltado. Miré la pantalla durante un largo momento, el sonido taladrando el silencio que había pasado una semana protegiendo. Luego le di la vuelta y lo puse boca abajo en la mesita de noche. La vibración continuó, ahogada, desesperada, hasta que se detuvo. Me levanté, hice café y vi el amanecer por la ventana. El cielo brillaba de un naranja pálido sobre el horizonte de Denver, silencioso y distante. Mi taza calentaba mis manos, anclándome. Cuando el teléfono comenzó de nuevo, lo dejé sonar. El ruido ya no me hacía estremecer. Solo confirmaba lo que ya sabía. Mi silencio estaba funcionando. Cuando finalmente cogí el teléfono para comprobar, el contador había subido a 62 llamadas perdidas. Un icono de buzón de voz parpadeaba en rojo. Presioné reproducir, la curiosidad venciendo a la paciencia. La voz de mi padre llenó la habitación, firme pero tensa. Emma, soy tu padre. Necesitamos hablar. El banco llamó por las cuentas, y esto no es gracioso. No puedes simplemente desaparecer así. Su tono era cortante, autoritario, sin una pizca de remordimiento, solo irritación por no poder controlarme más. Detuve el mensaje a la mitad y lo borré. Unos minutos más tarde, otro mensaje de voz se descargó automáticamente. Mi madre, esta vez, su voz temblando. Cariño, tu padre solo está disgustado. Por favor, llámanos. Podemos arreglar esto antes de que empeore. Antes de que empeore. Como si el daño no se hubiera hecho hace mucho tiempo. Casi podía imaginarla agarrando el teléfono con manos temblorosas, susurrando disculpas que no sentía. Cerré los ojos por un momento, sintiendo ese tirón familiar de culpa, y luego lo dejé ir. Borré su mensaje también. El siguiente era Ryan. Su voz era aguda, impaciente. Emma, ¿qué demonios hiciste? Papá está furioso, mamá está llorando, y ahora el banco ha congelado la línea de crédito. Necesitas madurar y arreglar esto. Me reí en voz baja. No, Ryan, dije al aire. Tú necesitas hacerlo. Luego bloqueé su número. Para cuando salí a trabajar, el total había llegado a 80 llamadas perdidas. Por la tarde, alcanzó las 102. 102 llamadas perdidas. El número me devolvía la mirada como una acusación, pero en lugar de vergüenza, sentí algo cercano a la satisfacción. Hice una captura de pantalla y la guardé, no como prueba para ellos, sino para mí. Un recordatorio de que el silencio también tiene poder. En la oficina, mi asistente asomó la cabeza. ¿Todo bien? Tu teléfono ha estado vibrando sin parar. Sonreí. Todo perfecto. La verdad era que no me sentía perfecta. Me sentía en carne viva.
Mi estómago se revolvía cada vez que pensaba en la voz de mi madre, en el pánico que contenía. Pero debajo de eso, había alivio. Un alivio limpio e innegable. Después de años de rogar ser escuchada, finalmente eran ellos los desesperados por hablar. Alrededor del mediodía, salí a tomar un poco de aire. El viento frío me golpeó la cara mientras caminaba por la acera, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Los coches pasaban, la gente se apresuraba, todos envueltos en sus propias vidas. Nadie habría adivinado que estaba desmantelando la mía pieza por pieza. Y de alguna manera, se sentía como libertad. Cuando volví a mi escritorio, había llegado un nuevo correo electrónico de una vieja amiga de la familia, Margaret Harris. Tu papá ha estado tratando de localizarte. Por favor, llámalo, querida. Suena fatal. Cerré el mensaje sin responder. Habían usado la lástima antes. Esta vez, no iba a caer. Esa noche, llegué a casa a un apartamento silencioso. Preparé la cena, algo simple, pasta y una copa de vino tinto, y puse algo de música. Pero incluso por encima de la melodía, podía oír mi teléfono vibrar en la encimera. No lo toqué. Simplemente lo dejé vibrar hasta que se detuvo. Horas más tarde, me senté en el sofá, viendo las luces de la ciudad parpadear fuera de la ventana. El aire se sentía espeso con palabras no dichas. Por un segundo, pensé en llamar a mi madre, en terminar el silencio. Luego recordé su figura en aquella ventana hace semanas, con la cortina en la mano, viéndome marchar sin decir una palabra. Ella había elegido el silencio primero. Ahora podía vivir con el mío. Apagué las luces y me senté en la oscuridad, escuchando el zumbido del calentador. Mi mente divagó hasta cuando era pequeña, cuando mi padre me enseñó a montar en bicicleta. Me había caído una vez, raspándome la rodilla. Él había dicho, no llores, Emma. Sé fuerte. No puedes dejar que la gente te vea débil. En aquel entonces, pensé que la fuerza significaba fingir que no estaba herida. Ahora entendía que era algo completamente diferente, aprender cuándo marcharse. Debo haberme quedado dormida en el sofá porque cuando desperté, el teléfono vibraba de nuevo. Esta vez era casi medianoche. Lo cogí, medio por costumbre, y miré la pantalla. Papá otra vez, luego Ryan. Luego mamá. Llamada tras llamada, como olas rompiendo contra una roca que no se movía. Finalmente, reproduje un último mensaje de voz. La voz de mi padre sonaba diferente. Más baja, casi de pánico. Emma, tu madre no está bien. Ha estado llorando todo el día. Por favor, solo llama para que podamos hablar. Arreglaremos esto. ¿Lo prometo? Sostuve el teléfono junto a mi oído, escuchando las pausas entre sus palabras, las grietas, las cosas que no decía. Por un momento, mi pecho se apretó. Luego me di cuenta de que no llamaba porque me extrañara. Llamaba porque había perdido el control. Dejé el teléfono suavemente y susurré, no puedes arreglar lo que nunca valoraste. El apartamento volvió a estar en silencio. Fui a la cocina, rellené mi copa y miré mi reflejo en la ventana. Mi rostro parecía cansado pero tranquilo, fuerte de una manera que no había reconocido antes. Al día siguiente, me reuní con Nora para almorzar en un pequeño café cerca del parque. Me estudió por encima de su taza de té. ¿De verdad no vas a contestarles? No, dije simplemente. Ella frunció el ceño. ¿No crees que esto es demasiado duro? Negué con la cabeza. Ellos no me contestaron durante años, Nora. Solo estoy devolviendo el favor. Su expresión se suavizó. Ten cuidado de no convertirte en lo que odias. Sus palabras resonaron mucho después de que dejé el café. Esa noche, soñé que estaba sentada de nuevo en la mesa de acción de gracias de mi familia. Todos estaban allí, mi padre cortando el pavó, mi madre sonriendo, Ryan hablando demasiado alto. Intenté hablar, pero no salió ningún sonido. Mi padre me miró y dijo, eres demasiado silenciosa, Emma. Me desperté con lágrimas en la almohada. El silencio se había convertido en mi arma, pero también era mi espejo, mostrándome cuán solitaria podía ser la justicia. Por la mañana, las llamadas habían cesado. Miré mi teléfono durante un largo rato,
esperando que se iluminara de nuevo. No lo hizo. Me serví una taza de café, el silencio extendiéndose espeso e inmóvil. Cuando la pantalla finalmente vibró, era el número de mi madre. No contesté. Lo vi sonar, desvanecerse y sonar de nuevo. Cuando se detuvo, susurré a la habitación silenciosa, no escucharon cuando robé. Ahora pueden escuchar mi ausencia. Apagué mi teléfono por completo y lo puse boca abajo en la encimera. Afuera, la nieve había comenzado a derretirse, el mundo suavizándose bajo la primera luz de la mañana. Me paré junto a la ventana, respirando profundamente, sintiendo tanto el dolor como el alivio de todo lo que había hecho. Su pánico era ruido. Mi paz era silencio. Y por primera vez en mi vida, elegí el sonido que me pertenecía. El silencio duró 3 días. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos. Pensé que quizás finalmente se habían rendido, pero en el fondo, sabía que no era así. Con mi familia, la calma nunca era paz. Era la pausa antes de otra tormenta. En la 4ª mañana, abrí mi portátil y encontré un correo electrónico esperándome de mi prima Lisa. El asunto decía, solo para que lo sepas. Mi estómago se hundió antes incluso de hacer clic. Su mensaje era breve. Pensé que deberías escucharlo de mí. Tus padres están en problemas con el banco. La casa podría estar en riesgo. Lo siento. Me quedé allí mirando la pantalla, las palabras volviéndose ligeramente borrosas mientras las leía de nuevo. Por un momento, no pude sentir nada. Luego, lentamente, un dolor familiar se instaló en mi pecho. No simpatía, no arrepentimiento, solo el fantasma de la hija que solía ser, la que se habría apresurado a arreglarlo todo. Cerré el portátil y apoyé las palmas de las manos en la mesa, para anclarme. Hiciste esto una vez, susurré. No tienes que volver a hacerlo. Pero la curiosidad, esa vieja enemiga, no me dejaba en paz. Abrí mi correo electrónico de nuevo y escribí un mensaje a mi abogado preguntándole si podía verificar algo sobre la situación de mis padres. Su respuesta llegó en 1 hora. Se han retrasado en los pagos de la hipoteca. El banco ha emitido un aviso. Ya no estás legalmente vinculada a la propiedad, así que no eres responsable. Exhalé lentamente. Las palabras deberían haberme consolado, pero en cambio, se sentían pesadas. Esa casa no era solo un edificio. Era un símbolo. Siempre había representado todo lo que intenté mantener unido, y ahora se estaba desmoronando sin mí. Más tarde esa tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, contesté. ¿Emma? La voz era vacilante. Era la señora Henderson, la vecina que me había visto salir de su casa hacía semanas. Hola, señora Henderson. No quiero entrometerme, querida, comenzó suavemente. Pero tus padres han estado preguntando a todo el mundo por ti. Parecen preocupados. Creo que están sobrepasados. Su voz vaciló, suave de lástima. Tu madre se veía fatal la última vez que la vi. Preguntó si llamarías. Cerré los ojos, presionando mis dedos en mi frente. Gracias por hacérmelo saber, dije. Pero no puedo volver allí. Hubo una pausa. Entiendo, cariño. A veces el amor simplemente duele demasiado. Cuando colgué, me senté en el sofá, la ciudad zumbando débilmente fuera de mis ventanas. Mi mente se desvió a la última vez que había caminado por esa casa. El calor de la chimenea, el leve aroma a pulimento de pino, el sonido de mi madre tarareando mientras ponía la mesa. Solía sentirse como seguridad. Ahora solo se sentía como historia. Esa noche, volví a llamar a mi abogado. Señor Langford, ¿podría decirme a quién se transfirió la escritura después de que la firmé? Revolvió algunos papeles al otro lado. Parece que tus padres añadieron el nombre de tu hermano unas semanas después. Ahora figura como copropietario. Ryan. Sí. ¿Por qué? Solté una risa tranquila. Sin motivo. Por supuesto. No solo me habían excluido de su mesa. También habían intentado borrarme de su legado. Después de colgar, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, mirando las luces.
Mi reflejo me devolvía la mirada, tranquilo, firme, pero con algo afilado detrás de los ojos. No solo me apartaron, murmuré. Construyeron una vida donde yo no existía. El pensamiento ya no me enojaba. Simplemente me daba certeza. Alrededor de la medianoche, el teléfono sonó de nuevo. No reconocí el número, pero contesté de todos modos. Emma. La voz de mi padre sonaba ronca, más vieja. No dije nada. Emma, por favor. Sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Aún así, me mantuve en silencio. El banco llamó, continuó. Dicen que los pagos no se han realizado. Estamos tratando de arreglarlo, pero... Su voz se apagó, cruda y pequeña de una manera que nunca había oído antes. No sé qué pasó. Casi sentí lástima por él. Casi. Finalmente, hablé. Tú pasaste, papá. Hubo silencio, luego suavemente, no entiendes. Entiendo perfectamente, interrumpí. Dijiste que no era familia. Tomaste esa decisión por mí. Ahora te toca vivir con ella. Emma, dijo, el sonido apenas un susurro. Por favor. Terminé la llamada. Durante mucho tiempo, me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el silencioso zumbido de la ciudad abajo. Debería haberme sentido victoriosa, pero no fue así. Simplemente se sintió necesario. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con otro mensaje. Este del antiguo abogado de la familia, el que había manejado los negocios de mi padre años atrás. Pensé que deberías saberlo, decía. Tus padres podrían perder la casa si no encuentran ingresos adicionales. Te mencionaron, pero les dije que legalmente tu participación terminó el mes pasado. Miré el mensaje, con la garganta apretada. Durante años, esa casa había sido mi prueba de valía. Había invertido dinero, tiempo y esfuerzo en salvarla, en salvarlos. Y cuando paré, todo se deshizo en semanas. Nunca se trató de amor. Se trató de dependencia. Más tarde esa tarde, me reuní con Nora en una cafetería. Estudió mi rostro mientras yo revolvía mi bebida. Pareces agotada, dijo. Lo estoy. ¿Has sabido de ellos? Asentí. Están perdiendo la casa. Las cejas de Nora se levantaron ligeramente. ¿Y cómo te sientes al respecto? Lo pensé por un momento y luego dije, como si finalmente fuera justo. Me lanzó una mirada larga y pensativa. A veces la justicia y la paz no viven en la misma casa, ¿sabes? No estoy buscando paz, dije. Todavía no. Esa noche, volví a soñar con la casa de los Calvel. Solo que esta vez, no estaba llena de risas. Las paredes estaban agrietadas, los candelabros tenues, el fuego frío. Mi padre estaba sentado en su silla, mirando platos vacíos, mientras mi madre estaba junto a la ventana, sosteniendo la cortina tal como lo hizo esa noche. Solo que esta vez, me miró y susurró, no deberíamos haber cerrado la puerta. Me desperté antes del amanecer, con lágrimas secándose en mis mejillas. El sueño se quedó conmigo toda la mañana, persistiendo como un moretón. Alrededor del mediodía, mi padre llamó de nuevo. No contesté. En cambio, abrí mi correo electrónico y envié una sola línea al señor Langford, por favor, confirme el estado final de la propiedad Calvel una vez que se resuelva. Respondió en minutos. Por supuesto, Emma. Me encargaré. Cerré el portátil y me recliné en mi silla, el peso de todo presionando y levantándose al mismo tiempo. Habían querido una vida sin mí. Ahora la tenían. Aún así, una parte de mí, pequeña y obstinada, anhelaba algo que no podía nombrar. Quizás era un cierre. Quizás era el sonido de la voz de mi madre diciendo que lo sentía. Pero sabía que no debía esperar eso. Al caer la tarde, me paré junto a la ventana, viendo los primeros copos de nieve comenzar a caer de nuevo. El mundo exterior parecía suave, nuevo, intacto. Tenían su casa, sus elecciones, su silencio. Y yo tenía el mío. Susurré en la luz que se desvanecía, no perdisteis la casa por mi culpa. La perdisteis porque olvidasteis quién la construyó. La ciudad de abajo parpadeó cobrando vida,
y me quedé allí hasta que el último rayo de sol desapareció detrás de las montañas. Al final, no me sentí como la villana. Ni siquiera me sentí como la víctima. Simplemente me sentí libre. El golpe en la puerta de mi oficina llegó justo después del mediodía. Estaba revisando un contrato cuando Lauren avisó por el intercomunicador. Emma, hay 2 personas aquí preguntando por ti. Dicen que son tus padres. Por un momento, no pude hablar. Se me cerró la garganta y me quedé mirando la pila de papeles frente a mí hasta que las palabras se volvieron borrosas. Hazlos pasar, dije finalmente. Mi voz no sonaba como la mía. Era más firme. La puerta se abrió y mis padres entraron. Mi madre parecía más pequeña de lo que recordaba, con el pelo recogido firmemente, su abrigo mal abrochado. Mi padre, por otro lado, se mantenía erguido, su expresión una mezcla de ira y orgullo. No perdió el tiempo en saludos. Necesitamos hablar, dijo, con tono cortante. Señalé las 2 sillas frente a mi escritorio. Entonces hablen. Se sentaron, la tensión llenando cada centímetro de la habitación. Las manos de mi madre se retorcían en su regazo. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. El banco amenaza con la ejecución hipotecaria, dijo secamente. No puedes simplemente abandonar las responsabilidades familiares así. Responsabilidades familiares, repetí, las palabras afiladas en mi boca. ¿Te refieres a la casa que ya salvé una vez? La casa de la que me dijiste que ya no formaba parte. La mandíbula de mi padre se tensó. Estás siendo dramática. Lo de Acción de Gracias fue un malentendido. Solté una risa que no sonaba a risa. ¿Un malentendido? Me dijiste que no viniera. Dijiste que todos estaban de acuerdo en que no estaba invitada. Se movió incómodamente. Fue una mala elección de palabras. Mi madre se acercó, su voz suave. Emma, por favor. No queríamos que las cosas llegaran tan lejos. Miré sus manos, delicadas, temblorosas, un anillo brillando bajo la luz fluorescente. Me viste marchar, dije. Podrías haberlo detenido. Podrías haber abierto la puerta. Su voz se quebró. Tenía miedo de perder a tu padre. Sentí algo retorcerse dentro de mí. Y en su lugar me perdiste a mí. Por un momento, el único sonido fue el zumbido del conducto de calefacción. Mi padre exhaló bruscamente, levantándose para caminar de un lado a otro. No estamos aquí para discutir sobre el pasado, dijo. Estamos aquí para arreglar esto. Crucé las manos sobre el escritorio. No hay nada que arreglar. Te di todo una vez. Lo gastaste. Se giró, con la cara roja. ¿Crees que esto te hace ser mejor persona? ¿Crees que cortar con tus propios padres te hace noble? Permanecí sentada, mi voz tranquila. No, simplemente me hace estar harta. Sus ojos brillaron. No me hables como si fuera un extraño. Eso es exactamente lo que eres, dije en voz baja. Un hombre que valora más el dinero que a su hija. Se quedó helado. Mi madre empezó a llorar. Sus sollozos llenaron la habitación, suaves al principio, luego más fuertes. Era el tipo de llanto que proviene de años de fingir que todo está bien. Me levanté y fui al armario detrás de mí, sacando una carpeta. La coloqué sobre el escritorio entre nosotros y la abrí. Dentro había copias de los documentos de la escritura, mi nombre una vez junto al de mi padre, luego el formulario que había firmado para quitarlo. Esto, dije, tocando la página, es como se ve la independencia. Me queríais fuera de vuestras vidas. Lo hice oficial. Mi padre miró los papeles, sus ojos oscuros. ¿Nos estás castigando? No, dije, me estoy liberando. Volvió a mirar el documento, la comprensión asentándose en él. Mi madre se secó los ojos, susurrando, nos equivocamos. Negué con la cabeza. Fuisteis egoístas, y yo fui lo suficientemente estúpida como para seguir pagando por ello. La voz de mi padre se quebró, la ira se desvaneció, reemplazada por algo más pequeño. Vergüenza, quizás. Te has vuelto fría, dijo. Lo miré a los ojos. No, me he vuelto lúcida.
Me miró durante un largo tiempo, y en ese silencio, algo pasó entre nosotros, un reconocimiento silencioso de que el poder había cambiado. Los roles se habían invertido. La hija que una vez rogó por amor ahora tenía todo el control. Finalmente, recogió los papeles en su mano, se enderezó el abrigo y dijo, «Nos las arreglaremos». «Espero que sí», respondí. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Mi madre vaciló, de pie en el umbral. Sus ojos estaban rojos y cansados. Se acercó y me tocó el brazo suavemente. «Nunca dejé de amarte, Emma». «Eso lo creo», dije suavemente. «Pero el amor sin respeto no es suficiente». Su mano tembló y luego se apartó. Siguió a mi padre, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Cuando se fueron, me quedé en el centro de mi oficina, el silencio presionando como niebla. Mi corazón latía rápido, pero mis manos estaban firmes. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Me serví un vaso de agua, me senté de nuevo en mi silla y miré por la ventana. La ciudad se extendía abajo, fría, brillante e indiferente. Se veía exactamente como me sentía. Durante años, pensé que el cierre vendría con una disculpa. Pero ahora me daba cuenta de que el cierre venía de la verdad. De permanecer quieta mientras las personas que te hirieron enfrentaban lo que habían hecho. Cuando Lauren asomó la cabeza unos minutos después, me miró con curiosidad. «¿Todo bien?» «Todo está finalmente bien», dije. Después de que se fue, me recliné y cerré los ojos. El sonido de los sollozos de mi madre persistía en mis oídos, pero también sus palabras, «Nunca dejé de amarte». Quería creerla. Quizás una parte de mí todavía lo hacía. Pero el amor nunca había sido el problema. El amor siempre había sido el arma. Me levanté y caminé hacia la ventana, presionando mi mano contra el cristal frío. Afuera, el cielo era de un gris pálido, copos de nieve comenzando a caer de nuevo. En algún lugar de la ciudad, la casa que una vez había salvado ahora se escapaba, ladrillo a ladrillo, pago a pago. Habían construido su mundo sin mí. Ahora tendrían que vivir en él sin mi ayuda. El pensamiento no trajo alegría, pero trajo paz. Y la paz era algo que no había sentido en años. Cuando mi teléfono vibró, lo ignoré. Ya sabía quién era. En cambio, abrí mi diario, el mismo que había llevado desde la universidad, y escribí, «No me fui para herirlos. Me fui para dejar de herirme a mí misma». Las palabras quedaron allí en la página, silenciosas y definitivas. Cerré el libro y miré alrededor de mi oficina, las paredes, la luz, el escritorio donde había construido mi propia vida de la nada. Me di cuenta de que ya no estaba enojada. Estaba libre. Afuera, la nieve caía más espesa, suavizando los bordes de la ciudad. La observé durante mucho tiempo hasta que el mundo pareció desdibujarse en blanco. Cuando finalmente apagué las luces y recogí mi abrigo, la oficina estaba oscura, excepto por el débil reflejo de mi rostro en el cristal, tranquilo, firme, vivo. A veces, pensé, la libertad no llega con fuegos artificiales. Llega con una puerta cerrándose silenciosamente detrás de ti. Y dejé que ese sonido me siguiera todo el camino a casa. A la mañana siguiente, la confrontación se sentía diferente. El aire era más claro, el silencio más suave. Por primera vez en meses, no desperté con el peso de la angustia presionando mi pecho. Me quedé quieta un rato, dejando que la luz del sol se deslizara por las sábanas, sintiendo su calor en mi piel. Aún no era perdón, pero era paz en su forma más temprana. Me levanté de la cama, moviéndome lentamente por el apartamento como alguien que aprende a vivir de nuevo. La tetera silbó. El olor a café llenó la cocina. Y cuando miré por la ventana, la ciudad brillaba bajo una nueva capa de nieve. Denver nunca se había sentido tan quieta. Pensé en cómo ayer la voz de mi padre se había quebrado, como la mano de mi madre había temblado cuando me tocó el brazo. El recuerdo no dolía. Simplemente se asentó en algún lugar tranquilo dentro de mí. Cuando me senté con mi café, no abrí mis correos electrónicos ni revisé mi teléfono. Solo observé la luz del sol moverse por las paredes. Durante años, le dije suavemente a la habitación, pensé que la paz llegaría cuando ellos cambiaran. Estaba equivocada. Llegó cuando dejé de esperar.
Ese pensamiento se quedó conmigo toda la mañana. La culpa iba y venía como sombras en el suelo, parpadeando pero sin quedarse nunca mucho tiempo. La verdad era que una parte de mí sí los extrañaba. O quizás no a ellos, sino a la idea de ellos, la familia que quería, no la que tenía. Había pasado años luchando por demostrar que pertenecía, pero la pertenencia construida sobre el dolor nunca fue real. Alrededor del mediodía, me puse el abrigo y salí. El aire era fresco, mordiendo mis mejillas, pero se sentía bien estar afuera. Caminé sin rumbo por la ciudad, pasando por pequeñas tiendas con coronas en las ventanas y parejas cogidas de la mano. Me detuve en un puesto de flores cerca de la estación Unión y elegí una sola vela roja de la exhibición. El vendedor la envolvió cuidadosamente en papel de seda, sonriendo mientras me la entregaba. ¿Para alguien especial?, preguntó. Para mí, dije. Él asintió como si entendiera. Llevé la vela a casa y la puse en la encimera. El color brillaba incluso a la luz del día, un carmesí profundo y constante. Me recordó al calor, al coraje, al tipo de amor que no desaparece cuando no es correspondido. Más tarde ese día, me reuní con Nora para tomar un café. La cafetería estaba tranquila, el olor a granos tostados y canela reconfortante de una manera que se sentía familiar. Ella sonrió cuando entré, pero sus ojos buscaron en mi rostro. «Y bien», dijo suavemente, «¿cómo fue?» Fue como tenía que ser, dije, sentándome frente a ella. Finalmente escucharon. Asentí. Por primera vez, sí. Pero no porque quisieran, sino porque no tenían otra opción. Se inclinó hacia adelante, la preocupación parpadeando en sus ojos. ¿Te sientes mejor? Pensé por un momento, revolviendo la espuma de mi taza. Mejor no significa feliz, dije. Pero significa que puedo respirar. Ella sonrió débilmente. Eso es algo. Es todo, respondí. Hablamos un rato sobre el trabajo, sobre las fiestas, sobre cualquier cosa menos el pasado. Pero antes de irnos, Nora se estiró sobre la mesa y me apretó la mano. No quemaste puentes, Emma, dijo. Simplemente dejaste de caminar en una sola dirección. Las palabras tocaron algo profundo en mí. Esa noche, no pude dejar de repetirlas. Después de cenar, me encontré conduciendo sin decidir realmente a dónde ir. Las carreteras estaban resbaladizas por la nieve derretida, las luces de la ciudad brillando en los charcos. Antes de darme cuenta, estaba en el viejo vecindario. La calle de mis padres parecía más pequeña, más estrecha de lo que recordaba. La casa estaba al final, la luz del porche aún encendida, aunque una de las bombillas parpadeaba débilmente. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé sentada un largo rato. La casa que una vez se sintió más grande que la vida ahora parecía cansada, casi frágil. Podía ver el tenue contorno de las cortinas en la ventana de la sala. No sabía si estaban en casa. No lo necesitaba. Un letrero torcido de «Se vende» se inclinaba en el jardín, medio enterrado en la nieve. El viento lo empujaba de un lado a otro con un ritmo lento e inquietante. Debería haberme sentido vindicada, pero en cambio, todo lo que sentí fue calma. Las casas se pueden vender, susurré. La paz hay que construirla. No salí del coche. Solo me quedé allí, dejando que el silencio se extendiera entre el pasado y yo, como un puente que no necesitaba cruzar. Luego giré la llave, me alejé y no miré atrás. Cuando llegué a casa, un pequeño sobre esperaba en el suelo junto a mi puerta. Sin franqueo, entregado a mano, mi nombre escrito en una cursiva temblorosa en el frente. Conocía esa caligrafía. Lo llevé a la mesa y lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel. Emma, no sé cómo deshacer lo que hicimos. Tu padre no lo dirá, pero está avergonzado. Yo también lo estoy. Por favor, que sepas que nunca dejé de amarte. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Espero que algún día puedas perdonarnos, aunque nunca lo merezcamos. Te extraño todos los días. Con amor, mamá. Las palabras se volvieron borrosas por un segundo mientras las lágrimas llenaban mis ojos. No esperaba llorar, pero algo en ver su letra, en escuchar su voz entre líneas, abrió una parte de mí que pensé que había enterrado. Lo leí 2 veces, luego lo doblé suavemente y lo puse en el cajón superior de mi escritorio.
No estaba lista para responder. Todavía no. Pero no lo tiré. Eso era su propio tipo de perdón. Encendí la vela roja y la coloqué sobre la mesa. La llama parpadeó, firme y viva, proyectando una suave luz dorada por la habitación. Me senté y la observé un rato, la cera derritiéndose lentamente, el aire oliendo débilmente a humo y canela. No puedes controlar quién te rompe, susurré. Pero puedes decidir qué crecen las grietas. Me preparé una cena sencilla, con música sonando suavemente de fondo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió extraño comer sola. Se sintió intencional. Más tarde, abrí mi diario y comencé a escribir. Solía medir el amor por las disculpas. Ahora lo mido por cómo duermo por la noche. Hice una pausa y luego añadí una última línea. Puede que ellos nunca cambien, pero yo ya lo he hecho. Cuando cerré el libro, la vela todavía ardía, la llama baja y tranquila. Apagué las luces, dejando solo ese pequeño resplandor. Las sombras en la pared danzaban suavemente, como el ritmo de una vida que finalmente se asienta en sí misma. Me quedé allí un largo rato, dejando que el calor me envolviera, el dolor en mi pecho suavizándose hasta convertirse en algo que casi se sentía como gratitud. El perdón no tenía que significar regresar. A veces era simplemente soltar el peso y seguir adelante. Mientras me metía en la cama, el débil olor a humo persistía en el aire. Ya no olía a pérdida. Olía a libertad. Y por primera vez en años, me dormí sin sueños. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, derramándose sobre la encimera, donde el olor a canela y manzanas asadas llenaba el aire. Tarareaba suavemente para mí mientras colocaba el último plato sobre la mesa, un pavo asado, más pequeño que los de mi infancia, pero perfecto para las 6 personas que se sentarían a su alrededor hoy. El calor del horno se mezclaba con el sonido de risas débiles que llegaban desde la sala, donde Nora y Maya discutían sobre quién había traído el mejor pastel. Por primera vez en años, el Día de Acción de Gracias no se sentía como una obligación. Se sentía como una elección. Mi elección. Hice una pausa por un momento, con las manos apoyadas en el borde de la encimera, y miré alrededor del pequeño comedor. No era lujoso, sin suelos de mármol ni candelabros de cristal, sin un mantel impecable planchado a la perfección. Los platos no coincidían, las velas se inclinaban ligeramente, y las flores que había arreglado la noche anterior ya habían comenzado a marchitarse. Pero había una especie de belleza en la imperfección. Esto, me susurré a mí misma, se siente bien. Un suave golpe vino de detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Me giré y vi a Nora apoyada en el marco de la puerta, sosteniendo una botella de vino y una sonrisa. Ya ayudaste suficiente, dije. Me hiciste comprar servilletas de verdad esta vez. Ella se rió, dejando la botella sobre la mesa. Y se ve genial. Acogedor. Como se supone que debe ser. El timbre sonó antes de que pudiera responder. Me sequé las manos y fui a abrir. Maya estaba allí, envuelta en una bufanda roja, sosteniendo una fuente de horno que olía a gloria. Traje las batatas, dijo, con las mejillas sonrosadas por el frío. Y puede que me haya pasado con los malvaviscos. Perfecto, dije, tomando la fuente de sus manos. Cuanto más dulce, mejor. Detrás de ella venían 2 de mis compañeros de trabajo, ambos llevando postres y sonriendo como si este fuera el evento del año. En cierto modo lo era, al menos para mí. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa, respiré hondo, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia. No del tipo que había pasado mi vida tratando de ganar, sino del tipo que crecía naturalmente, sin demandas ni condiciones. Cuando todos nos sentamos, Nora levantó su copa. Por las nuevas tradiciones, dijo. Por la familia, añadió Maya suavemente, sus ojos encontrándose con los míos. Sonreí, levantando mi copa. Por la familia que elegimos. El tintineo de las copas llenó el aire, seguido de risas, conversación y el tipo de calidez fácil que antes parecía imposible. Entre bocados de comida, me sorprendí mirando hacia la ventana, medio esperando ver el fantasma de mi antigua vida devolviéndome la mirada. Pero todo lo que vi fue el reflejo de la luz de las velas parpadeando sobre rostros que se habían vuelto familiares, seguros. En un momento dado, Nora se inclinó y susurró, «¿Estás callada?»
Solo estoy agradecida, dije. Bien, respondió, apretando mi mano. Te lo mereces. A medida que avanzaba la noche, las historias llenaron la habitación, desastres culinarios, recuerdos familiares vergonzosos, historias de desamor y recuperación. Cada una de alguna manera volvía a la misma verdad silenciosa: todos habíamos estado rotos antes, y todos habíamos aprendido a reconstruirnos. Cuando los platos fueron retirados y se sirvió el postre, noté mi teléfono vibrando en la encimera. Dudé, pero la curiosidad me hizo levantarme y cogerlo. Un nuevo mensaje. Era de mi madre. Estamos pensando en ti hoy. Tu padre quería que te deseara un feliz día de Acción de Gracias. Miré las palabras durante un largo tiempo. Mi mano tembló ligeramente, pero no de ira esta vez. No había disculpa, ni explicación, solo una sola frase que sonaba como lo más cercano a la paz que podían ofrecer. Puse el teléfono de nuevo en la encimera sin responder. Todavía no. Quizás nunca. Pero al volver a la mesa, sentí que algo dentro de mí se suavizaba. Sonreí débilmente. Feliz día de Acción de Gracias a vosotros también, susurré por lo bajo. Más tarde, cuando las risas se habían calmado y los platos estaban apilados en el fregadero, me quedé sola por un momento, mirando las secuelas de la alegría. Las migas, las copas vacías, la cera derretida de la vela roja que ardía baja en el centro de la mesa. No era perfecto, pero era real. Apagué las luces, excepto la vela. La llama brillaba suavemente contra la ventana oscura, reflejándose en mí. Pensé en la mujer que había sido hace un año, sentada sola en un apartamento, no invitada y no deseada. Pensé en lo lejos que había llegado esa versión de mí, cómo había convertido su dolor en límites, y sus límites en paz. Cogí la vela y la llevé al porche. Afuera, la noche era fría, y los primeros copos de nieve comenzaban a caer. La calle estaba silenciosa excepto por el débil sonido del viento. Coloqué la vela en la barandilla y la vi parpadear en la oscuridad. Gracias, susurré, sin estar segura de a quién se lo decía. Quizás al universo, quizás a mí misma, quizás incluso a ellos. Por enseñarme a estar sola para que pudiera aprender a pertenecer. Detrás de mí, el sonido de las risas se derramó por la puerta abierta. Nora bromeando con Maya, alguien pidiendo otra porción de pastel. El tipo de risa que llevaba calor a través del frío. Me volví hacia ellos, mi corazón firme, mis manos ya no temblaban. Adentro, la luz de las velas proyectaba largas sombras doradas en las paredes, capturando los bordes de los platos desiguales y las sonrisas de las personas que se habían quedado. Volví a entrar en esa luz, cerrando la puerta detrás de mí mientras la nieve caía más fuerte afuera. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido y el apartamento estaba de nuevo en silencio, me senté en la mesa con una taza de té, mirando el último resplandor de la vela. Ardía abajo, la cera casi agotada, pero se negaba a apagarse por completo. Cogí mi diario y escribí: pasé años persiguiendo su amor. Ahora entiendo que la paz me estaba esperando todo el tiempo. Dejé el bolígrafo y exhalé. La llama vaciló una última vez antes de desaparecer en un delgado hilo de humo. La habitación se oscureció, pero el calor persistió, suave, invisible, vivo. Afuera, la nieve cubría la ciudad en un silencio blanco. Adentro, por primera vez en mi vida, estaba en casa. Fue una tranquila mañana de domingo cuando finalmente me di cuenta de lo ligero que se había vuelto mi corazón. La nieve de afuera se había derretido en finas vetas de plata, y los árboles frente a mi edificio estaban desnudos, frágiles y hermosos en su honestidad. Hice té y me senté junto a la ventana, de la misma manera que solía sentarme allí meses atrás. Solo que ahora, no había dolor presionando detrás de mis costillas. Solo quietud, solo paz. El mundo se sentía más lento ahora. La necesidad de explicarme, de perseguir respuestas, de ser vista, se había ido. En su lugar había algo más fuerte. No perdón, no exactamente, sino comprensión. A veces la gente no te ama de la manera que necesitas. A veces nunca aprenden cómo. Pero aún puedes amarte a ti misma lo suficiente como para dejar de esperar. Un suave golpe rompió el silencio. Nora asomó la cabeza, sosteniendo una pequeña bolsa de papel. No me digas que te estás saltando el desayuno de nuevo, dijo con ese tono falsamente severo que usaba cuando se preocupaba por mí.
Sonreí. Entra. El té está caliente. Se unió a mí en la mesa, con el pelo suelto y las mejillas sonrojadas por el frío. Me entregó la bolsa. Dentro había 2 croissants. Ofrenda de paz, dijo. ¿Nos peleamos? Todavía no, bromeó. Pero me estoy asegurando de que nunca lo hagamos. Comimos en silencio por un rato, viendo la luz del sol entrar en la habitación. Pareces diferente, dijo finalmente. ¿Más ligera? Y añadió, como si hubieras dejado de contener la respiración. Asentí. ¿Por qué lo hice? Ella sonrió suavemente. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Esas palabras calaron más hondo de lo que probablemente se dio cuenta. Durante años, había esperado que alguien de mi familia las dijera. Nunca pensé que las escucharía de una amiga, pero quizás eso es lo que realmente era la familia, no las personas que comparten tu nombre, sino las que comparten tu corazón cuando te has quedado sin pedazos que dar. Después de que se fue, me acerqué a mi estantería y saqué mi diario. La vela roja del Día de Acción de Gracias estaba a su lado, consumida hasta un trozo pero aún fragante a canela y cera. La encendí de nuevo, viendo la pequeña llama cobrar vida. Su brillo pintó las paredes de dorado. Abrí el diario y pasé a una página en blanco. Durante mucho tiempo, no escribí nada. Luego, lentamente, las palabras comenzaron a fluir. Este año, aprendí que el cierre no siempre viene con disculpas. Viene cuando dejas de esperarlas. Aprendí que los límites no significan crueldad, significan respeto por uno mismo. Y aprendí que a veces marcharse es lo más amoroso que puedes hacer por ti y por ellos. Hice una pausa, golpeando el bolígrafo contra el papel. Ya no estoy enojada. Estoy agradecida. Agradecida de que me enseñaran lo que no es el amor para que finalmente pudiera reconocer lo que es. Cerré el diario, el débil olor a tinta mezclándose con el humo de la vela. Afuera, el mundo estaba brillante, silencioso, infinito. Mi teléfono vibró una vez sobre la mesa. Dudé antes de cogerlo. Un mensaje de texto de mi madre. Vi que quitaron el letrero de "Se vende hoy". La casa finalmente se vendió. Es extraño ya no vivir allí. Espero que estés bien. Lo leí 2 veces, luego sonreí. Las palabras no me hicieron llorar esta vez. La casa se había ido, pero el peso que conllevaba también se había ido. Respondí, estoy bien, mamá. Espero que vosotros también lo estéis. Luego presioné enviar. Sin pensar demasiado, sin que pasaría así, solo paz. Más tarde esa tarde, salí a caminar. El aire era fresco, las aceras mojadas por la nieve derretida. La ciudad estaba llena de pequeños sonidos ordinarios, el ritmo de los pasos, el motor de un autobús a lo lejos, la risa de un niño resonando desde el parque. Metí las manos en los bolsillos de mi abrigo y simplemente escuché. Durante tanto tiempo, había tenido miedo del silencio. Solía significar ausencia, rechazo, dolor. Ahora significaba algo más. Significaba libertad. Significaba espacio para respirar. Cuando llegué al puente que domina el río helado, me detuve un momento. La luz del sol brillaba en el agua, convirtiéndola en 1000 pequeños espejos. Cerré los ojos y susurré un silencioso gracias, no a nadie en particular, sino a la vida misma, a la supervivencia, a empezar de nuevo. Ya no necesitaba venganza. Ni siquiera necesitaba un cierre. Lo que tenía ahora era algo más simple, más puro, la capacidad de despertarme cada mañana y no sentirme pequeña dentro de mi propia piel. La fuerza para amar sin miedo a perderme de nuevo. Mientras caminaba de regreso a casa, noté el mundo de manera diferente. Los detalles que solía pasar por alto, la forma en que el viento se enredaba en mi pelo, el olor a pan de la panadería de la esquina, el niño pequeño con una bufanda roja tirando de la mano de su madre y riendo. La vida seguía avanzando, y finalmente estaba lista para avanzar con ella. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el balcón, envuelta en una manta. El cielo sobre Denver estaba salpicado de estrellas, tenues pero reales. Pensé en la chica que solía ser, la que estaba fuera de la casa de sus padres en la nieve, sosteniendo un regalo que nunca llegaría a dar. Pensé en lo rota que estaba, en cuanto quería ser vista.
Y luego pensé en la mujer en la que me había convertido, la que ya no necesitaba permiso para brillar. Levanté mi copa hacia las estrellas. Por la paz, dije en voz baja. La mía, finalmente. La vela parpadeaba en la ventana detrás de mí, un brillo suave y constante contra la oscuridad. Si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, quizás conozcas una parte de lo que se siente. El largo camino del dolor a la sanación, el silencio que se convierte en fuerza. Quizás has vivido tu propia versión de ello. Y si es así, cuéntamelo. Cuéntame dónde estás ahora, cómo encontraste tu paz, de que tuviste que alejarte para llegar allí. Deja tu historia en los comentarios de abajo porque historias como estas nos recuerdan que no estamos solos. Y si esta te habló, quédate un rato. Vienen más historias de fuerza, de sanación, del tipo de venganza que se convierte en redención. Porque a veces todo lo que se necesita es una historia para recordarnos que no importa cuánto perdamos, todavía podemos encontrar nuestro camino a casa de nuevo. La vela se consumía, su luz se suavizaba hasta que solo el más mínimo rastro de humo se enroscaba en el aire. Y en ese resplandor que se desvanecía, sonreí. Este no era el final. Era el comienzo.